Bien, entonces en el ebook que les mandé al grupo es la muestra clara, digamos, de cómo para ser un locutor de radio, conductor de radio, de televisión, no se necesita grandes habilidades, no necesitas em, títulos académicos. Obviamente, si lo tienes, está espectacular, ¿vale? Entonces, no hay necesidad de eso, simplemente cualquier persona con los respetos que se merecen, puede hacer, conducir un programa de radio, también un programa de televisión. Recordemos que en las cadenas nacionales, entre Unitel, Red Uno, ATV, generalmente en este caso las damas, conductoras de programas de TV, son modelos o son, entre hombres también son abogados, pero generalmente no son egresados de la carrera. Entonces no se necesita ser especialista en el área. En el tiempo te vas a ir acomodando al formato radiofónico, a lo que es comunicación, ya sea frente a una cantidad de personas, hablar en público, estar detrás de un micrófono o estar presentando un programa de televisión o en videoconferencias, videos tutoriales como en YouTube, lo que fuera. Entonces simplemente es la habilidad lo que te va a hacer como persona. Les decía que en el ebook mandé algunos conceptos y también un pequeño comentario de cómo yo llegué a una radio sin saber nada de qué es una radio. Muy jovencito, pero no sabía, no me avisaban a qué estaba yendo, simplemente me dijeron, por favor, acompáñame. Y pues yo caí en la trampa de que me dice si puedes hablar. Era una radio de los residentes de Latinoamérica en Buenos Aires. Y curiosamente, un amigo, nos conocimos por ahí, y me dice, si me puedes acompañar, esta noche tenemos una entrevista. Y lo acepté y pues vamos, llegamos a la radio y mi amigo era hijo de una boliviana. Él obviamente nacido allá. Y me dices, ¿será que puedes comentarnos cómo son cómo se vive en Bolivia, cómo es? Y una palabra me acuerdo que hasta este momento digamos, no lo puedo encontrar el concepto sobre religiosidad. Y pues entramos a una cabina de radio, es una cabina espectacular, una de las mejores que he visto hasta el momento. Y no, pues hablé algo y me quedé callado, ¿no? Ese fue digamos, el papelón más grande que había hecho en mi vida, pero no porque no sabía, simplemente no estaba preparado, no conocía del tema y estaba en una cabina de radio por primera vez en mi vida. Entonces, ese ha sido, digamos, el comienzo de que yo, después con el tiempo me interesa este tema y pues hasta el día de hoy me dedico a esto, a que es la comunicación en sí. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos de lo que es la comunicación y vamos a ver un poquito sobre lo que es sobre los guiones de radio. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sin más ni más, empezamos. A ver, voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Listo, yo creo que se está viendo. A ver, yo creo que van a ir llegando.
Por favor, confírmeme si se ve perfectamente la presentación. Sí, sí, se observa el PDF, o bueno, creo que es diapositiva, ¿no? Las diapositivas, exactamente. Gracias. Bien, locución radial. Lo que es comunicación, pues vamos a ver unos conceptos, bueno, surge la necesidad, ¿no? De transmitir. Ese es eh, la interacción del ser humano, transmitir ideas, intenciones y sobre todo emociones. Nosotros cuando estemos hablando en radio no podemos hablar de forma monótona, de forma plana o lineal, como quieran llamar. Siempre tiene que ir subidas y bajadas, así como, bueno, en edición de audio se llaman inflexiones, ¿no? Una cosa que tiene que subir, tiene que bajar también. Es la parte, obviamente, de la naturaleza humana, fundamental y vital para la subsistencia humana. Obviamente, si no nos comunicamos, pues, imagínate, ¿no? Que no hablaran las personas o no escucharan. A pesar con los gestos podemos hacer algo, pero es la interacción de todos los días de las personas. Bueno, surge allá por los siglos antes de Cristo. Bueno, los grandes genios, ¿no? Aristóteles, Platón, que ellos han sido genios. No sé por qué por qué seguimos hablando de estos genios, porque bueno, pues han dejado un legado a la humanidad, ¿no? La retórica simplemente es el arte de hablar, ¿no? Son los elementos importantes. Después lo que con el tiempo se llama, hay un triángulo que la retórica de Aristóteles. Ese es el punto. Ahora, ¿quién habla? La persona que sea que habla se llama el emisor, el que emite, el que envía. En este caso es el locutor. Puede ser el locutor, puede ser el orador o la persona que está hablando en una comunicación entre persona a persona. ¿Qué dice? Lo que dice en el mensaje, ¿no? Podemos enviar mensajes mediante texto o puede ser también mediante un video, sobre unas fotografías, todas las interacciones que lo hacemos mediante, por ejemplo, las redes sociales, más que todo WhatsApp, que es el más utilizado, utilizamos fotografías, emojis, GIFs, es una cantidad eh, las posibilidades son muchas ahora. Es el mensaje, ¿no? El medio del cual nos comunicamos. ¿Y a quién? La persona que escucha. En este caso, los oyentes, las personas que nos van a escuchar, ya sea por audio, por radio, o por televisión, o por lo que es los videos también. Entonces, a esas personas los llamamos como receptores. La comunicación es el arte de transmitir información y sentimientos de una persona a otra. Cuando decimos arte es algo que hace la diferencia, algo extraordinario. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un líder que comunica o que mueve masas, muchas personas, entre otras que, bueno, tienen preparación, tienen todo, pero no mueven ni a sus amigos? ¿Cuál es la diferencia entre los líderes históricos? En caso del doctor Martin Luther King, uno de los impulsores contra el racismo, que uno de sus discursos sobresale. No sé cuántos discursos dio, pero hay uno que sobresale, que hasta el día de hoy, obviamente las personas que estamos en comunicación, utilizamos como ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos arte. El arte de manejar las manos, el arte de mirar al público, el arte de utilizar las palabras apropiadas. No es que utilices palabras técnicas. Por ejemplo, el diafragma. ¿A quién le importa el diafragma en su término? Entonces, explicar en palabras de a centavo, como dicen otros, en palabras sencillas,
simplemente llena el aire tu estómago. Con eso ya es explicado de forma sencilla, palabra de asentado. Entonces, no es tanto, digamos, hablar con palabras técnicas. La clave está ahí, de cómo ya sea en un auditorio, las personas que nos van a escuchar, puede haber personas que muy bien preparadas, con 2, 3 títulos, y también va a haber, obviamente, que personas ni siquiera han ido a la universidad, o ni siquiera quizás terminaron la secundaria. Pero ¿cómo llegamos a esas personas? Con el mismo mensaje. Ahí está la clave. A eso le llamamos el arte, la retórica. Objetivos: informar, educar, entretener. Ahora, hay un concepto que en la palabra entretener, seguramente todos conocen la plataforma de TikTok, ¿no? Y muchas personas se ponen a bailar, hacen un show total, y más o menos entendemos que eso es entretener. Sí es entretener, pero si vamos a la parte educativa, cuando una persona habla de su vida, habla de cómo estaba aquí, cómo llegó hasta donde está, también estamos entreteniendo a nuestra audiencia. No simplemente es el bailar. Cuando nos referimos a la red social TikTok. Entonces, informar, obviamente vamos a informar. Educar, estamos educando también, son los objetivos. Elementos de la comunicación a las diferentes instancias, lo que más o menos habíamos dicho, ¿no? El emisor, el que emite el mensaje en varios canales, el medio, el receptor y el ruido. El emisor es la persona que en un momento determinado toma decisión de comunicarse. También se le puede llamar comunicador, codificador, interlocutor. El mensaje y el medio. El mensaje es el que se comunica en el proceso de comunicación, se llama el contenido señal. El medio se envía a través de un medio. Con la llegada de la pandemia, pues el mundo ha dado un giro, lo que más o menos tenía que pasar en 2025, 2030, ya estamos viviendo el día de hoy. Obviamente hay algunas plataformas, sí se daban cursos mediante Zoom antes de la pandemia, pero de forma considerable, de forma abismal, ya estamos viviendo, estamos conectados. Yo estoy en otro departamento, ustedes están en un lugar. Incluso nos podemos contactar de manera instantánea hasta otros continentes. Entonces, ese es el cambio brutal que ha habido. Es el medio, ¿no? A través del video, de la videoconferencia, que en este momento estamos en ese medio. ¿Vale? Entonces, en la radio será el medio oral, las audiovisuales también, prensa, radio, televisión, que generalmente engloba eso, la comunicación. El receptor es simplemente la persona que recibe. También es conocido el destinatario, el intérprete, el radioescucha, los televidentes. El ruido es la alteración que sufre un mensaje en el proceso de la comunicación. Las alteraciones pueden ser de distinta naturaleza, ¿no? Los ruidos semánticos, técnicos, ruidos de influencia, ruidos fisiológicos, ruidos estructurales. Más o menos, ¿a qué nos referimos? Generalmente las radionovelas se utilizan, ¿no? Una persona está en el estudio y no sé, vamos a ir con el ejemplo del cuento clásico La Caperucita Roja. Bueno, la Caperucita Roja se encuentra con el lobo y le engaña a la Caperucita Roja. Entonces, por ejemplo, en un lugar podemos construir una escena donde la Caperucita Roja llega al río, a un río. Entonces, utilizamos, por decir, un balde de agua y una jarra, estamos echando agua
desde la jarra, hace un ruido el agua. Entonces, más o menos ese ruido que está produciendo, estamos representando no sé, la caída de una cascada, el río que corre, el agua que corre por el río. Podemos utilizar también nos traemos, qué sé yo, puede ser la escoba o conseguimos paja de por ahí y empezamos a aventar, más o menos así, y hace un ruido que como que estaría haciendo viento. A ese tipo de elementos se llaman ruido, ¿no? En sus distintas naturalezas. Técnicos, por ejemplo, ahumadas, los chasquidos, los fisiológicos, eh, imitar con nuestra voz, no sé, algún tipo de ruido. Entonces, a eso se refieren los ruidos. Son medidas, ¿no? La inteligible, correcto, relevante, atraente. Equilibrio entre la música y voz. Aquí como en la flecha que estamos viendo, a ver, no sé si... Algo pasó por aquí. ¿Sí ven la presentación? Por favor, me confirman. Sí, sí, No. vemos mi Dice ver, solo Sí, que se está en ve. el PowerPoint. Ya. Entonces la flechita, la imagen, es el tiro al blanco. Igual, nosotros debemos tener un objetivo, ¿no? Hacia dónde vamos a ir con ya sea con nuestra voz, un objetivo claro. Cuando decimos objetivo, mi programa, ¿hacia dónde, o hacia qué personas va a ir? ¿Adultos, niños, profesionales? ¿O va a ser de todo un poco? Un grupo heterogéneo. Correcto, evitar los errores de contenido. Obviamente no va a haber qué sé yo, un programa correcto, así como se hace guiones, pero siempre va a haber alteraciones, ¿no? Puede haber equivocaciones en el guión, alteraciones, eh, problemas, por ejemplo, de equipo, eso está fuera de nuestro alcance. Algunos radios, por ejemplo, no tienen las famosas pararrayos. Entonces, cuando está lloviendo o se acerca una tormenta, pues hay que apagar la emisión de la radio, ¿no? Es un poco incómodo, pero para resguardar los equipos hay que hacerlo. ¿Mm? Entonces son los errores, ¿no? En documentarse, conocer el tema con responsabilidad. Relevante. Tomar en cuenta al oyente sobre su realidad. O sea, cuando nosotros hablamos, nos comunicamos, estamos comunicando, la clave no es de mí. O sea, el programa no tengo que hacer para mí, tengo que hacer para las personas que me están escuchando. Si mi programa va a ser dirigido a niños, de alguna manera tengo que satisfacer sus necesidades. Pues, obviamente, entretenerlos. Cuentos, no sé, yo voy a representar a un abuelito, lo que es generalmente hay, ¿no? Los famosos abuelitos, pero es una persona normal, digamos. Se presenta un abuelito. Entonces yo voy a entretener haciendo rondas, canciones, cuentos, fábulas, qué sé yo. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Atraente. Todo programa debe ser atraente, desde el principio. Ahora, ¿nosotros vamos a llegar de manera como quisiera llegar a todos? No, es así la cosa. Muchos te van a obviar. Entonces, si, digamos, llega a un lugar muchas radios, obviamente tienen muchas posibilidades de escuchar. Pero hay personas que se vuelven fanáticos de nuestra radio, de nuestro programa, en este caso. Te van a seguir, te van a seguir, te van a seguir. En el caso mío, por ejemplo, hace más o menos ya tiene como cerca de 3 años el primer curso que grabé en video.
Y hay una persona, no le conozco físicamente, nada más por WhatsApp en contacto, y cada vez que sacaba un curso me compraba. Primero saqué en audio, me compró, saqué en video, me volví a comprar y saqué otro audio, me volví a comprar. Después lancé el ebook en PDF, me volví a comprar. Al último me decía, profe, ni siquiera he abierto tu curso en video, ¿no? Es una persona que nos sigue. Quizá ni siquiera en su vida ha abierto, ni siquiera va a ver los videos, pero es una persona, es un fanático que te sigue. Ese tipo de personas tenemos que conseguir, ¿no? Tenemos que hacer un programa que atraiga, llegar a sus necesidades. Y también, seguramente cada uno de nosotros tenemos un programa favorito. No sé, musical, deportes. Nosotros tenemos que captar igual a los oyentes. Obviamente de a poquitos. Hay personas que se van a enganchar desde el principio, pero a otras personas hay que ir dándoles, como decimos, ¿no? Jalándoles de a poco y que se vuelvan un fanático de nuestro programa, no de nosotros. De nosotros también. El guión, los famosos guiones, ¿no? Es la planificación. Para realizar un guión debe tomarse en cuenta lo siguiente: definir el público al que nos vamos a dirigir con el programa. Esto es clave. Ustedes nomás hagan. A veces al principio no, como que no. No, a ver, no sé cuál es el objetivo de mi programa. No sé aquí, obviamente aquí vas a segmentar, pero simple. El objetivo es entretener, es educar y listo. Con el tiempo se va a ir acomodando el objetivo, te vas a ir acomodando también. Definir el contenido del programa, eso se basa en el guión. Fijar con claridad el objetivo del programa. Los guiones específicos se encuentran las instrucciones del operador y del parlamento del locutor en detalle. Este es un guión que les voy a mostrar más tarde, donde se hace una estructura en qué momento va a entrar en este caso el locutor, se lo segmenta en horarios. Por ejemplo, al inicio, cuña o guión de entrada. Entonces, ¿cuánto tiempo dura mi entrada? Puede ser 30 segundos, 20 segundos. Ahora, simplemente si es musical, es cantado, eso lo vamos a ver en los jingles. Entonces, ¿cuánto va a durar? Y yo, al momento de presentarme, ¿cuánto va a durar mi presentación? 20 segundos, 30 segundos. Y después de que voy a terminar de hablar, ¿qué viene? Música. Voy a compartir el tema de mi programa. Entonces, todo estructurado. Como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Guión global. En una sola página se observa un solo cuadro señalando los puntos esenciales del programa y las secuencias que se transmitirán, ¿no? Figuran comerciales, temas, saludos, despedidas, todo eso. Y elaboración de un guión, documentación, ¿no? Reunir información necesaria. Libros, videos, revistas, periódicos, todo lo que esté al alcance de tu mano. Hoy en día, por ejemplo, estamos en Bolivia, pero yo puedo hacer que me lo haga un cuña de radio, puedo hacer que me lo hagan, no sé, en México o Argentina. Son los países que generalmente se expanden de manera rápida, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Allá te lo hacen, digamos, un comercial, un guión, un jingle comercial, es el nombre exacto. Ellos graban, hacen su masterización espectacular, todo bonito, y te lo mandan, ya sea por WhatsApp, lo que quieras. Y desde aquí lo pagas. Eso no lo podíamos hacer antes, ¿no? Ahora, quizás también con los acentos. Claro, con los mexicanos no hay mucha diferencia, pero que tampoco, digamos, entre, ¿no? Como los mexicanos hablan, ¿no? Órales, en ese sentido. Pero sí habría una diferencia, digamos, con el lenguaje hablado de las personas de Argentina. Bien que me has dicho. Vamos a este Ya, lado. ¿no? El Porque nos famoso, iban a llamar.
Sí, 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 sí. Bien, nosotros ahí también sigue el distrital ahí. Ya hemos hecho, ya hemos cumplido. ¿Pueden apagar El su micrófono, por micrófono. favor? Listo. Cancelado. A ver dónde estábamos. Bien, entonces, ¿no? Ese es el tema. Entonces, adaptarnos siempre al lenguaje. El diseño siempre va a tener una introducción, un desarrollo, un cierre, como en cualquiera, en un discurso. Ese es lo que siempre se hace. Introducción, cómo vamos a captar la atención de nuestro oyente. Así vamos a entrar así, todo energéticos, wow, que esto, que lo otro. O simplemente tranquilos. Depende de cada persona y cada persona sabe cómo hacerlo y cada estilo se acomoda. Tu forma de presentar, iniciar tu programa, con el tiempo se va a ir acomodando, ¿no? Generalmente es dependiendo. Un programa juvenil, por ejemplo, no es lo mismo que un programa informativo. Son diferentes. Entonces, el locutor tiene que ir acomodando de acuerdo a su audiencia. Introducción se debe de despertar el interés por lo que va a venir. Esa es la clave del éxito. Entonces, imagínate que yo me estoy despidiendo de mi programa, ¿no? Y digo, sigan en la sintonía de Radio Municipal Santiago de Andamarca, que enseguida se viene el mejor programa informativo. Entonces, estoy diciendo a las personas que se queden porque se viene uno de los mejores programas. Obviamente, ese es, digamos, cuando una radio tiene sus propios locutores. Una radio contrata sus propios locutores, pero si hay programas independientes, es como que hay un cierto recelo, ¿no? Si nadie me dice nada a mí, yo tampoco voy a decir al otro. Desarrollo es el orden lógico de los argumentos preparados en secuencia, ¿no? El minuto tantos, qué tiempo va a durar la canción, qué tiempo voy a hablar, sí, entrevistas, todo. El cierre es la clave para que los escuchen posteriormente, lo que les decía, ¿no? Prepara el ambiente para el próximo programa. Así que cuando un programa tiene o sea, una radio hay diferentes programas, pero con diferentes dueños de segmentos. Una radio, ¿no? Cuando tiene diferentes, pues alquila un espacio, es lo más claro, ¿no? Yo alquilo mi espacio en una radio, el que viene también alquila su espacio, el que se ha ido también alquila su espacio, pero son 2 a 3 programas nada más que son dirigidos, digamos, por los contratados por la radio, ¿no? Un locutor. Generalmente los informativos, ¿no? Contratan a un locutor y el locutor informa. Depende de la radio. Entonces, un programa independiente, pues él puede decir lo que quiera, pero tiene que estar alineados a las políticas de la radio. Ahí te dirán, no tienes que hablar esto, no tienes que hablar aquello. Pues estamos a veces. No, lo siento. Ojalá que sí escuchado. No está. Sí he escuchado, pero Sus micros, por favor, cierren. Por favor, Listo. cerrar sus micros, no se escucha nada bien. Diagramación del guión. Escribir en computadora la cantidad de copias que sea necesaria para todos los personajes que intervienen en el programa. Esto se refiere, por ejemplo, si en una radio, generalmente las radios revistas, hay entre 4 o 5 conductores de programa, es una especie de panel. Por ejemplo, en eso pueden venir un invitado, van a entrevistar, qué sé yo, ¿no? Al gobernador, al alcalde, no sé, a un miembro del centro de salud, entrevistan. Entonces, hay una persona designada quien conduce el programa. Entonces, a cada uno tiene que tener el guión, ¿no? Después del entrevistado, ¿qué viene? Hay momentos, por ejemplo, donde la radio tiene un locutor enviado afuera. Entonces, el locutor en cualquier momento interrumpe. Noticia de último momento. Entonces, entra la presentación y más o menos se entra, ¿no? Son las 10 de la mañana,
5 minutos, interrumpimos la programación, estamos en contacto directo con nuestro compañero de trabajo en tal lugar, donde tenemos información. Puedes interrumpir en cualquier momento. Entonces, en el guión está, ¿no? El periodista enviado al lugar del hecho puede interrumpir en cualquier momento. ¿Listo? A eso siempre, ¿no? Porque si no, pues cada uno va a hacer lo que quiera. Ahora, el operador de la radio son diferentes porque en Bolivia las radios que... Aquí un momentito me voy a salir. ¿Ya? Las radios dependientes de ONGs, Radio Fides, ACLO, Pío 12, son, digamos, las verdaderas radios en su estructura. Ya ellos tienen una secretaria, una recepcionista, tienen el director de la radio, tienen diferentes reparticiones, porque así les exige. Entonces ellos se manejan a través de nuestra estructura organizacional. Lo que no ocurre, por ejemplo, por decir, FM Caliente 95.3. Él tiene un solo dueño. El dueño contrata locutores o el mismo dueño puede locutar. Pero no tiene, ahí es el todólogo, ¿no? Es el locutor. Por ejemplo, yo alquilo un programa de radio, entonces yo soy el operador, yo soy el locutor, yo soy el abogado, el asesor, el gurú, todo lo que es, un todólogo. O sea, llegas a la cabina de radio y está programado en el programa para, no sé, para 2, 3 horas y listo. Entonces, en ese tipo de radios es interesante, ¿no? Cuando hay una organización. Entonces, cuando yo quiero poner un aviso, entonces la recepcionista o la secretaria me recibe. Pero si vas a otra radio, quiero poner mi aviso. ¿Dónde está mi hoja? ¿No? Una desorganización fatal. Pero existe, ¿no? Es este tipo de radios. Generalmente las radios denominadas piratas. O están en su proceso de adquirir su licencia. Entonces, es preferible siempre alquilar un programa de radio cuando se manejan con esa estructura. Porque si no, pues, ¿a quién te vas a quejar, no? ¿Qué pasa si tú estás operando y por alguna razón, no sé, se va la energía, pasa algo, la computadora se reinicia así de repente? Entonces, ¿a quién reclamas? Tú estás pagando un espacio de radio. Entonces, estás perdiendo minutos. Entonces, tienes que ir a reclamar a la dirección, a la directora, al director. ¿Listo? Entonces, de esa manera tiene que manejarse. Diagramación, aquí estamos. Nombres de los locutores, el texto se coloca a la derecha. Bueno, son detalles pequeños, pero hay que seguirlo. La planificación, definir el objetivo. La publicidad, ¿no? Esto vamos a ver un poquito de manera rápida. Un segundito, a ver, no sé qué pasa aquí. Los orígenes de la publicidad pueden rastrearse hasta los principios de la historia, hasta llegar antes, que utilizan muy bien esta variable. Ya estamos en la parte de publicidad, ¿no? La publicidad es cualquier forma de anuncio que tiene por objetivo influir en la mente del consumidor, lo que de manera empírica, digamos, lo hacemos en los grupos de WhatsApp. Vendo celular Nokia tantos a medio uso, o un Huawei. Estás intentando influir al consumidor. Vendo queso fresquito de Chayapata. Se me ocurre, ¿no? Entonces, tú estás tratando de llegar al consumidor.
No lo estás haciendo de forma profesional, obviamente en los grupos, en las redes sociales, en este caso en WhatsApp. Entonces, para la radio es muy diferente. Se sigue la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusión, a través del jingle. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Y también qué bonito sería hacer una radionovela, un cortometraje. A ver si nos da el tiempo, podemos hacer. Todo se puede hacer, ¿no? La publicidad puede llegar a su objetivo de distintas maneras, entre las cuales audio, gráficos, audiovisuales, ¿no? El audio es lo que escuchamos, los gráficos, los famosos banners publicitarios. Ahora, por ejemplo, ustedes entran a una página web, hay diferentes banners, ¿no? Los banners son una especie de carteles, se llaman horizontales, verticales, también el de abajo son horizontales. O las famosas cuadradas que van en cualquier lugar. ¿Quiénes ponen generalmente? Las empresas telefónicas, ¿no? Tigo, Piva, son las privadas que están en todas partes. También están en los videos de YouTube. Entonces, las opciones son muchas ahora, ¿no? Con la llegada del Internet, ya se ha globalizado todo. El jingle publicitario. Jingle es esa pista de audio donde vamos a grabar un publicitario, vas a grabar la entrada de tu programa, la salida de tu programa, un cuña de radio, cuña nada más, estamos escuchando Radio Santiago de Andamarca, cuña, o también llaman identificación en otras partes. De 30 segundos de duración como máximo. O sea, no puedes hacer uno de 1 minuto, porque es mucho. Entre ellos hay varios, vamos a chequear. Por ejemplo, no sé si acuerdan ustedes el de Deporte Total. Aquí están, ¿no? Los sencillos a 2 voces, dramatizados, cantados, institucionales. Deporte Total, Deporte Total. Esos son cantados, jingles cantados. Ahora hay 2 voces, puede ser una dama, un varón. Los dramatizados también. Eso lo vamos a ver con ejemplos todos. Jingle sencillo se caracteriza porque interviene un solo locutor y se realiza con una cortina musical o compuesta. A 2 voces en esta participan 2 locutores y una cortina musical, de ser simple o compuesta. Siempre tiene que haber una pista musical. También puede ser simplemente hablado, ¿no? Pero tendría que ser muy bueno el locutor. Jingles dramatizados, en esta participa 1 o 2 personas, voces tomando en cuenta que los que intervienen deberán actuar y de igual manera va acompañada con cortina musical. Jingles cantados, en el locutor deberá ser un cantante, la cortina puede ser creada o extracta de algún tema particular. Lo que les decía, ¿no? Eso del deporte total. Jingles institucionales, los jingles institucionales pueden ser simples, a 2 voces, dramatizados, cantados. De los que caracteriza es que solo enfocan en una marca o producto, ¿no? Para una institución educativa y generalmente, ¿no? Para los telefónicas. Cada uno se identifica con un jingle. Tu programa igual puede ser identificado, cantado, lo que quieras. Pero de preferencia siempre es que otra persona haga. Y si no hay, tienes que hacerlo tú, pero tienes que modificarlo algo. No tiene que notarse que eres tú. Composición de un jingle está compuesto por encabezado, cuerpo, conclusión. Lo que hemos visto, siempre va esto. Inicio, desarrollo, conclusión. Inicio, desarrollo, cierre. Encabezado, cuerpo, conclusión. Estos 3 elementos, la tríada. Bueno, aquí saludos a Teodora García, Silvia Tito, Betty Chambi, Roxana Huanca y mi persona Lina Tito.
Excelente. Saludo hasta donde nos están viendo. Encabezados en esta parte damos a conocer el nombre o eslogan del producto o servicio que tendrá como mucho 5 palabras. Cuerpo, acá se menciona las características de la promoción. Aprovecha tu doble recarga, ¿no? De las famosas compañías telefónicas. Conclusiones, en este caso, de empresas que ya son reconocidas, ¿no? No es necesaria información detallada, direcciones y teléfono. Hay jingles, por ejemplo, que ya al escuchar ya más o menos te das cuenta de quiénes son. Se dice que más o menos para llegar a la mente de la persona, una publicidad, ya sea en banner o gráficos, volantes, pasacalles, gigantografías, video, audio, más o menos tienes que golpear, más o menos para que te tome en cuenta 7 veces, que te tome en cuenta. De los 7 veces arriba, más o menos te va a comprar. Por eso en las redes sociales hay un bombardeo, más que todo en WhatsApp, ¿no? Es una batalla campal. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver algo más. Pueden abrir su micrófono y preguntar mientras yo aquí voy viendo algo. ¿Todo bien? ¿Todo blue? Como dicen. Listo, pues. Les voy a presentar. A ver. Espero que se ve. Si se ve, por favor, me confirman. Vamos a ver los tipos de locutores. Sí, se observa el documento. Listo, gracias. Bien, los tipos de locutores. En el documento, en el ebook, en el PDF que les mandé, les decía que uno tiene que hacer de todo un poco. Eso varía entre que es un programa, por ejemplo, la radio de Andamar que está naciendo recién, y si se dan las condiciones, por ejemplo, de aquí, no sé, a un tipo se puede manejar en una estructura como debía ser, o no, no sabemos. Pero de las radios que les decía, ¿no? Dependientes de ONGs, o las radios estatales, aunque no tanto, ¿no? La radio Fides, Pío 12, ACO, estos tienen una estructura. Entonces, tú eres comercial y listo, no te metas en otro. No te metas tu cuchara donde no sabes. Tú simplemente te dedicas a grabar comerciales, jingles comerciales. Te haces especialista. Entonces, locutores comerciales, dice, son los que en su voz y en su interpretación tienen fuerza para convencer y vender a la audiencia algún producto. Ahora, si manejas algo de todo un poco, eres un campeón. Locutores de noticias son excelentes lectores, ¿sí? Para eso tienes que leer mucho. Cuando leen lo hacen con cierta rapidez, ritmo, sin dejar nunca de vocalizar y pronunciar bien las palabras. Su voz tiene convicción para darle veracidad a la noticia. Los informativos, ¿no? Locutores que animan son los que le dan vida al programa. Deben tener gran agilidad mental, eso sí. Magnífica fluidez
un amplio sentido del humor que todos quisieran tener, ¿no? Mucha facilidad e improvisación. Eso te da los años. Locutores maestros de ceremonias. Son los que con su voz, entonan y actitud infunden un profundo respeto por el público. Son estos tipos de locutores que quienes contratan para ceremonias, aniversarios, actos protocolares y otras actividades. Locutores narradores son los que te transforman en verdaderos actores. Su voz debe ser descriptiva y debe interpretar muy bien diferentes emociones. Existen narradores de deportes, espectáculos y los famosos narradores de historias como radionovelas. Comentaristas son las personas que comentan sobre un determinado tema. Obviamente no hablan por hablar, ¿no? Sino lo que hacen porque conocen, dominan de ese tema. Locutores actores son aquellos que tienen esa facilidad de interpretar algún personaje. Requiere el dominio del arte de la actuación a través de la radio, donde la voz es fundamental. Locutores reporteros son las personas que son muy preparadas y están actualizados y pendientes de lo que sucede en el ámbito informativo. Bueno, para hacer, bueno, sí, es mejor que tú puedas probar cada uno de estos. Quizá con el tiempo te vas a hacer muy bueno para ser informativo, tienes que leer mucho. Lo que ustedes escuchen, a ver, desde cuando tengan tiempo o vayan a su programa favorito. Hay un tipo radio revistas, no es solamente informativo, sino hay entrevistas, el locutor como que pareciera que desde su mente está informando. No, simplemente están leyendo el periódico. Yo he estado en 2 radios, he trabajado tiempo. Uno es la radio Batallón Topatra en Oruro y otro es la radio RKP, aquí en Cochabamba. Entonces ahí yo veía, ¿no? Yo decía, wow. O sea, un locutor se pone a leer un periódico y ya está. Entonces el periódico llega como cortesía, tienen un convenio con la radio y en la mañana, no sé, tipo 8, el locutor agarra el periódico y empieza a leer las partes importantes. Y luego después, obviamente, hace un comentario, ¿no? Una mezcla de todo. El siguiente programa es deportivo, digamos, a las 11. Igual, están leyendo el periódico. Después, obviamente, hace un comentario, todo. El informativo central, igual, periódico, apoyado con el periódico, y obviamente hay el periodista, o él, o los varios periodistas que son parte, van al centro donde se genera información. Generalmente en Oruro está la plaza. Cochabamba también está la plaza. Logran notas y hacen una mezcla. En la tarde entra, digamos, un programa, no sé, nada, que nada tiene que ver. Pero después ingresa a otro programa, igual, con el periódico, y con el periódico es la madre de todo. Entonces, igual, ustedes pueden apoyarse con el periódico, ¿no? Pero que siempre esté actualizado el periódico. Tendría que ser de hoy. O también mencionar que es el periódico de tal fecha, si es pasado. O libros, como yo lo hacía al principio, yo leía libros. Reitero, si ustedes van a leer algún tipo de noticia, todo, tienen que hacerlo muy bien. Que no se note que está leyendo el locutor. Para eso, obviamente, práctica. Demasiada práctica. Por eso les decía el tip de que si quieren, quizás no sea su actividad principal el ser locutor o presentador de un programa de radio, pero
una actividad adicional o puede ser un ingreso económico aparte de lo que ustedes ya tienen, el ser presentador de un programa de radio o televisión. Entonces, para eso nomás tienen que tener hábito de lectura, tener conocimiento general, saber de todo un poco de lo que está sucediendo en el contexto del día, todo lo que pasa, ¿no? ¿Qué está haciendo este gobierno? ¿Qué hacen los contrincantes? ¿Qué conflictos existen en este momento en nuestro país? ¿Cómo anda la economía? Saber de todo un poco. También del deporte. También quizás un poquito, pero no mucho sobre la religión. Entonces, de todo un poco. Ese se llama cultura general. Eso debe ser su santo grial de un locutor de radio. Listo, nos estamos acercando al final de la sesión. Simplemente quiero comentarle, en este tiempo que he recorrido, he conocido excelentes locutores, pero estos tipos ni siquiera han ido a la universidad, creo que ni siquiera terminaron la secundaria, así de muy buenos. Pero también he visto locutores con títulos universitarios, títulos por aquí por allá, lo que famosamente llamamos los egomurales, en vez de decir los currículums, pero que dejan mucho que desear. Aquí en Cochabamba, en RKP, conocí un tipo, pero era un DJ. Él nos contó alguna vez así de forma, así estando en la pausa, cuando mandamos al cortina musical. Él se inició como DJ. Primero, como que, creo que les llaman las petas, famosos petas, los chicos que están iniciando y vente aquí a la amplificación y el tipo es el que carga los parlantes, los equipos, los cables, el que le ayuda, a esos famosos le llaman los petas. Empezó así, de peta, y vaya que era muy bueno. Oye, su programa full sintonía y hacía reír a la gente, pero que no uno quisiera tener esa habilidad en la radio. A veces, cuando nosotros queremos animar un programa de radio musical, pues, en vez de atraer, espantamos a la gente. Muy bueno. Y en los narradores también conozco a una persona que su especialidad es el folclore. Las entradas de Urcupiña, las en el Carnaval de Oruro. Se dedica a eso, vive de eso y siempre está en las festividades. No sé, en Quillacollo, en Sacaba, Punata, Clisa, transmite, graba videos y también en su programa tiene publicidad sobre eso también, pues, ¿no? Casas bordadoras o tiendas donde hacen bordados, qué sé yo, donde alquilan ropas para morenos. Ese es su entorno. Pero este tipo se sabe. Una cosa, por ejemplo, es el relato. No sé, está entrando la morenada, qué sé yo, central. Y este tipo hace el relato. Pero su ayudante hace comentarios sobre el relato que está relatando, valga la redundancia. Es como un partido de fútbol. El relator es lo que sigue a la pelota, el jugador, ¿no? El comentarista es muy diferente al relator de fútbol. Es lo mismo. Ahora, en las entradas, en los desfiles cívicos es de igual manera. Una cosa es que, por ejemplo, está pasando, por ejemplo, del colegio Bolivia, por decir, por la avenida cívica en Oruro, o el colegio Nacional Andamarca está pasando por el altar cívico, pero el relator relata tal cual está ocurriendo en ese momento. El comentarista argumenta con sus palabras al relator. Cosa que es difícil, ¿eh? Yo he hecho de todo un poco. En Oruro conozco uno muy bueno, ¿no? Digamos, a su lado va otro que no está, que recién se está empapando en ese entorno de hacer relatos de los desfiles cívicos, pues se nota, está muy lejos.
y quizá con el tiempo, ¿no? A uno que conozco que es muy bueno también en maestro de ceremonias. Es no sé si sigue o ya se retiró. Pertenece al ejército, a la segunda división de Oruro. El igual, el acto cívico, a un acto llegan. En la vida de militar, ¿no? Hay diferentes rangos y cada rango o cada persona que tiene un rango tiene que estar ubicado en tal lugar. Y desde la entrada, él hace el relato, ¿no? El fulano de tal, qué sé yo, el teniente coronel, diplomado en altos estudios nacionales, bla, 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 en este momento está haciendo su recorrido para llegar hasta tal lugar. En este momento, el fulano de tal está recibiendo el parte de tal, qué sé yo, del capitán, del teniente, ¿no? Es espectacular. Sabe en qué momento va a hacer una pausa, sabe en qué momento va a hablar. Esos son los verdaderos maestros de ceremonia. También abren, por ejemplo, los eventos donde, por ejemplo, hay una graduación. Ellos también relatan, ¿no? En qué momento tiene que entrar el estandarte, quiénes están llevando el estandarte, quiénes son los escoltas y todo el acto que está pasando en ese momento. Entonces, puedes especializarte en uno de esos, ¿no? Donde estés, te puedes entrenar. Sobre todo los profesores, ¿no? Tienen esa oportunidad de hacerlo. Dirigir actos cívicos, los desfiles. Entonces, entre eso más o menos se divide los tipos de locutores. Y los informativos, obviamente, más compenetrados a la realidad que está pasando, al entorno. Una cosa que seas tú un locutor o periodista, bueno, en este entorno del locutor, que simplemente cubres eh, una información, que tu programa es tipo revista, radio revista, que no es informativo. En el informativo es diferente. Pasa simplemente informativo y listo. Pero en las revistas simplemente haces énfasis en algún contexto que está pasando, luego puedes pasar en una cortina musical, puedes decir entrevistas, todo eso, ¿no? Y el informativo es informativo. El locutor, generalmente, el mismo que da información está en el centro, en el momento o en un lugar de los hechos, la palabra más exacta. Entonces, te puedes enfocar. Hace un tiempo en la Facultad de Derecho, de la UTO, Universidad Técnica de Oruro, estaban dando un curso de diseño gráfico, no, edición audio y video. Estaban con el programa Sony Vegas para tener un conocimiento más, a ver qué más hay, ¿no? Sobre edición de video, más que todo manejar el programa Sony Vegas. Asistí a este curso y la mayoría eran universitarios, obviamente. Y pues para los que no somos, ¿no? Pagamos un monto de dinero. Y el docente decía, ¿no? En ese momento decía, ustedes son comunicadores, están estudiando comunicación social, pero cuando, según vayan acercándose al límite o a la conclusión de la carrera, ustedes ya tienen que elegir a qué se van a dedicar después de egresar. Diseño gráfico, dale, diseño gráfico. Cómprate una buena computadora, cómprate una buena cámara para tomar fotografías y ese va a ser tu área. Si quieres hacer edición de audio, video, quieres tener tu productora, vas a ir a filmar una boda, cumpleaños, 15 años, qué sé yo. Dedícate a eso, edición de audio y video. Si quieres ser presentador de un locutor, pues dedícate a eso. Perfecciona tus habilidades, dicción, vocalización, lectura. Entonces ustedes, cuando salgan cuando egresen de la carrera, ya van a tener en qué enfocarse. Igual ustedes,
quizá no, tu vida no va a tomar en este entorno de la locución de la radio en sí, pero vas a conducir un programa de radio, te vas a animar quizás a hacerlo. Entonces, simplemente marca un objetivo. Si vas a ser un locutor comercial, vaya que los locutores comerciales ganan muy bien. Un jingle grabado de 20 segundos, hasta eso, por ejemplo, 30, $50 lo haces en una hora. Obviamente, bueno, muchas veces me ha salido a mí a la una, grabando una salida o entrada de radio. Pero imagínate, ¿no? En una hora puedes hacer eso. Si trabajas tu voz, hablas bien, tienes improvisación, la clave es improvisar, manejas muy bien los gestos, porque tampoco es grabar, digamos, yo estoy en micrófono y voy a grabar en, qué sé yo, sobre una telefónica. No voy a grabar así. Hay que hacer gesticulaciones, en qué momento enfatizar, en qué momento voy a apoyar mis gestos con las palabras que estoy indicando. Entonces ustedes pueden decidir aquí al informativo y también lo que les decía, ¿no? Puede ser una habilidad paralela a lo que están haciendo. Y alguna vez creo que di el ejemplo de un profesor que ya está muchos años en la radio. Su nombre es Hugo Gumiel Chacón. No me paga por decir su nombre, pero es un amigo que ya el tipo ya es una autoridad en la radio. No tanto por lo que es docente o profesor, sino por ser un conductor de un programa de radio. Ahora, su programa tampoco está enfocado, digamos, a matemáticas. Resolvemos este ejercicio, no. Él hace un análisis del contexto. ¿Qué sé yo? No sé. Ley Avelino Signani número tantos. Y hace un análisis, los pros y contras. Cómo esta ley afecta o eh, hacer arreglos a la educación. ¿Cómo afecta? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿No? Es impresionante este tipo. ¿Y cómo ha llegado hasta dónde ha llegado? Simplemente con sus habilidades. La práctica sobre todo. Obviamente sobre docente ya pues tiene conocimiento. Yo creo que todos los que están en la sala ya tienen algún tipo de conocimiento. Desde digamos que personas que están todavía en secundaria, ya han recorrido primaria, ya se lo han echado 4 o 5 años, no sé cuánto va de secundaria, ya tienes conocimiento y puedes hacer un programa de radio. Reitero, para ser un conductor, un locutor, no necesitas grandes títulos. Todos lo podemos hacer. Si yo pude hacerlo, ustedes también. Listo, hasta aquí preguntas. Como siempre, el video se los voy a subir a WhatsApp, las diapositivas también. Todo perfecto. ¿Se ha entendido bien? Digan así. Gracias. Una pregunta. Dale, Ariel. ¿Cuándo se va a realizar la próxima clase? Disculpe la pregunta. El siguiente conmigo, el siguiente jueves. No sé cómo me va a ir, ¿sí? Si me cae un dinerito de por ahí, vamos a volver a comprar la licencia de Zoom. Y si no, pues vamos a tener que irnos a Google Meet. Gracias por la respuesta. Listo, para concluir, simplemente, se dice que en un pueblo había un sabio, esos los que sabe todo. Y también había dos tipos, como una especie de detractores, querían hacerle equivocar a este sabio. Y le dice a uno de ellos, mira, vamos a ir al sabio y vamos a llevar un pajarillo en nuestras manos.
Y cuando vamos a estar al frente del sabio, le vamos a decir, señor sabio, en mis manos tengo un pajarillo. ¿Está vivo o muerto? Y cuando nos diga está vivo, yo lo voy a aplastar al pajarillo y lo voy a dejar caer. Te equivocaste, sabio. Y si me dice que está vivo, voy a soltar mi mano y lo voy a dejar volar. Vamos. Se ponen de acuerdo, van con el pajarillo y llegan hasta donde el sabio. Señor sabio, dice, en mis manos tengo un pajarito, un pajarillo. Dime, ¿está vivo o está muerto? El sabio hace un silencio y dice, el pajarillo está en tus manos. Si está vivo o está muerto, depende de ti. Tu vida está en tus manos. Depende de ti. Que lo hagas vivo esta experiencia, el curso que estás tomando. Si lo sacas a 1000, los beneficios, obviamente tendrás todas las puertas abiertas hacia el mundo de la locución, que pareciera que es algo sencillo, es algo profundo. Con tu palabra puedes cambiar la vida de una persona. Así que tu vida está en tus propias manos. Muchas gracias por asistir a esta presentación y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos a todos. Hasta luego, señor locutor. Hasta luego.